Lo decíamos en los adelantos, es un gusto recibir esta mañana a la senadora Graciela Bianchi. Así te digo yo, porque es como Es corresponde. Bianchi, como debe pronunciarse. Buenos días. Buenos días. Siempre me dijeron Bianchi, hace X cantidad de tiempo, no importa cuánto. Empezaron a decirme Bianchi, pero no, es italiano el apellido. Bianchi, claro. Yo soy Lavarello. Obvio, aparte para ser Bianchi tendrían que ser 2C. Exacto, muy bien. Así que coincidimos, Totalmente. despejamos la primer polémica. Totalmente, pero nunca fue polémica. Yo ahora ya no digo más nada. ¿Ya cediste? Sí. Que me llamen como quieran. Exacto. Graciela, un gusto recibirte. Muchas gracias, buenos días. Bueno, no podemos soslayar lo que pasó ayer en el No, Parlamento. hace un mes en el Senado y más de un mes en la Cámara de Diputados. Exactamente. Este acuerdo que se acaba de conseguir para el salvataje de la caja, Sí. ¿es un acuerdo que resuelve los problemas a corto, a mediano o a largo plazo? Bueno, yo primero no corrijo a nadie, pero sí técnicamente nosotros lo aclaramos. No es salvar a la caja esto. Ajá, es como dice el doctor Javier García, que es médico, dice, cuando entra una persona grave, primero se le estabiliza. Y después que está estabilizado, se le hacen el tratamiento que amerite su dolencia. Bueno, esto es igual, es una caja quebrada. No es problema económico, no es problema financiero, está quebrada. O sea, no tiene un peso de patrimonio, no tiene crédito bancario. En consecuencia, o nos poníamos de acuerdo en que teníamos que tomar medidas de urgencia para estabilizarla, y ayer mismo en el proyecto que se aprobó, porque los diputados aprobaron, ya cuando lo promulgue por Ejecutivo es ley, creamos un comité técnico con un plazo máximo de 120 días para dar a conocer o elaborar un proyecto para las reformas estructurales. Que las estructurales implican bajar las bases de aportación, que no sean por fictos, sino por facturación real, bueno, ampliación de la base de aportantes. Hay una serie de medidas que son profundas, que la gente no piense que con esto sostenemos la caja, porque no es verdad. Pero esto garantiza por lo menos el pago. Garantiza la estabilización, más o menos estamos garantizando 2 años para que vayan funcionando mejor las cosas. Lo que nosotros le pedimos a los profesionales es que tengan confianza, porque si los profesionales no tienen confianza, no hay ley que sostenga una caja, que se basa en los aportes, porque yo sé que el proyecto que se aprobó ayer no deja contento a nadie, a nosotros tampoco, pero es una caja paraestatal. Y no se olviden, yo también soy escribana y fui 2 años presidente de la caja antes de jubilarme, y claramente sabemos lo que es una caja paraestatal. Una caja paraestatal es de los profesionales, debiera haber sido, y debiera haber sido bien administrada por los profesionales, y hubo muchos directorios con la anuencia y la aquiescencia de algunos profesionales que se beneficiaron con aumentos por encima de lo que correspondía, sobre todo los jubilados. Bueno, terminaron así, hundiéndola. Graciela, cuando hablas de recuperar la confianza, ¿esto es una manera de garantizar la retención del aportante? Claro, porque la gente algunos no tienen opción, porque si donde trabajan o son personal independiente, ¿no? Profesionales independientes, que son los menos a esta altura, pero donde se controla el certificado de estar al día con la caja de profesionales, si no lo tenés no podés trabajar, ni de profesional ni donde estás trabajando. Entonces, la gente que prefiere hacer la declaración de no ejercicio. Entonces, ¿eso qué significa? Que no te vas a jubilar, pero tampoco aportás. O si no, lo que se ha visto, porque tenemos los números, trabajamos muy bien con el Poder Ejecutivo, con el equipo económico, y la caja, tenemos los números, no quiero aburrir a la gente con cifras, pero hay un enorme porcentaje de gente que tiene declaración de segunda categoría, que es lo menos que se paga, pero claro, no sostiene la caja. ¿Y esto tiene que ver con el cálculo jubilatorio diferencial que tienen en la caja de profesionales? Sí, claro, lo que hay ahora nosotros aumentamos a 15, pero hay hasta ahora 10 categorías, entonces existe la opción que por un lado la caja la tuvo que dar porque si no la gente hacía declaración de no ejercicio, y entonces se caía directamente en la evasión, que es otra de las posibilidades, pero eso no le sirve a nadie, así que se autorizó a permanecer en la segunda categoría. Claro.
pero realmente no da para sostener la caja. Aparte, lo que no debieron hacer los profesionales hace como 20 años, no debimos, pues yo también soy profesional, no salgo de la responsabilidad, es gastar cuando había plata. Eso fue lo que se hizo. Es una casa igual. Si se gasta más de lo que entra, se funde. Graciela, este tema ya había estado en discusión en 2023 y ustedes como coalición, siendo gobierno, reclamaron que el Frente en su momento no lo acompañó y que por eso se terminó pateando para adelante. Sí. Con esto la pregunta es, ¿la coalición, por ser gobierno y por llevar la voz cantante, no tiene una responsabilidad también en no haber insistido para que este tema se solucionara durante el periodo anterior? Y mientras seamos una democracia, en el Parlamento se gana o se pierde con votos. Bueno, pero se podría haber insistido un poco más en la negociación. Porque ahí fallamos el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto no votó con la coalición. En consecuencia, al no votar con la coalición, los votos de la coalición no eran suficientes. El Frente votó en contra, Cabildo Abierto se sumó a esos votos y en consecuencia no daban los votos. No es que no insistimos, peleamos bastante porque se aprobara. El problema, si nosotros ayer, y muchos vamos a seguir por ahora en esta tesitura, de no pasar facturas, porque hay situaciones graves que hay que resolverlas. Ayer prácticamente nosotros no dijimos nada, cuando digo nosotros digo la coalición, no dijimos nada sobre que se debiera haber aprobado en el 2023. Pero justamente ahí, Graciela... Pero no se votó, el Frente ahora tuvo que encontrarse, le explotó en la cara un problema que lo tendrían que haber resuelto, votado en el 2023. Claro, pero uno de los argumentos que daba Cabildo justamente era que en ese momento lo que se estaba proponiendo por parte de la coalición de gobierno era un salvataje y no una reforma estructural. Ese era el argumento de Cabildo. Bueno, entonces podrían haber aportado, yo no voy a ponerme a discutir con Cabildo, nunca lo hice, no lo voy a hacer ahora porque yo soy, discutamos de argumentos. Yo muy coalicionista y considero que Cabildo tiene que seguir en la coalición más allá de la postura de Manini de este momento. No, porque se podría haber aportado ideas, porque en definitiva nosotros en este momento tampoco hicimos un proyecto de reformas estructurales, porque no se puede actuar sobre la emergencia. Es decir, ya las jubilaciones de julio, el directorio anunció que la pagaban 2 veces. No hay plata. Yo no quiero parafrasear a Milei porque no tengo nada que ver con Milei, pero soy liberal, pero no ese grado de liberalismo, pero no hay plata. Entonces, yo no entiendo la falta de colaboración, entre comillas, no quiero que se enojen los profesionales con nosotros, pero de haber hecho un paro, por ejemplo, el lunes, cuando es 30, que íbamos a aprobarla por primera vez. ¿Por qué pedimos prórroga? Y pedimos prórroga porque teníamos que negociar también con los diputados de la coalición, porque ellos habían hecho mucho esfuerzo y habían enviado un proyecto que nosotros entendimos que había que modificarlo, por ejemplo, grabando a los jubilados. Bueno, ellos entienden que no fueron tomados en cuenta en la discusión, ¿no? Parte del paro también era porque bueno, pero presentaban los mismos que fundieron la caja, propuestas. Porque el sindicato médico tiene que ser responsable, que Fosalva fue vamos a decir las cosas como son, porque ahora ya aprobamos la ley, en consecuencia ya el tema de tratar de no tener problemas pasó. Fosalva se tiene que callar la boca, fue responsable de directorios de la caja sucesivos. Bueno, pero no todos los profesionales son Fosalva, ¿no? Bueno, a ver, yo te voy a explicar. Además, el sistema político, Graciela, está metido dentro del directorio de la caja. Bueno, hay 2 representantes del sistema político. No, porque del así sistema político no, del Poder Ejecutivo. Bueno, del Poder de Ejecutivo, distintos gobiernos. Y de distintos gobiernos. Caja notarial... ¿Han gobernado todos? La caja no. La caja notarial también tiene un representante del Poder Ejecutivo y un representante de la Suprema Corte de Justicia, pero los votos mayoritarios son de los profesionales. Entonces, los que no hicimos las cosas como debiéramos, fuimos los profesionales. No entendimos que si la caja es nuestra, porque muchos dicen, no, es pública. No, no es pública. Si quieren público, vamos al BPS. Entonces, a ver, lo que a nosotros sí nos molestó, y eso sí lo decimos porque no estábamos de acuerdo, pero no hubo más remedio, porque, a ver, vuelvo a repetir, esto es como una casa. Es que Rentas Generales tuviera que poner mucho dinero, es decir, va a poner el doble de lo que sea. Sí. Sí, porque bajamos la aportación de los jubilados al 50%, el aporte de los jubilados que venía, el aporte no, el impuesto, que en definitiva es un impuesto, que venía de la Cámara de Diputados a la mitad, pero esto de algún lado tiene que salir. Por eso nosotros queremos que esto se resuelva de fondo, porque la sociedad en general, yo tenía una posición mucho más radical
que la que tuve que adoptar porque hay que negociar a la interna de los partidos, a la interna de la coalición y con el Frente Amplio. Graciela, y una pregunta, porque nosotros hemos escuchado obviamente a los profesionales acá, Sí. y algunos de los argumentos que ellos daban es, por ejemplo, ¿por qué el IAS va todo para el BPS y no se vuelca a las cajas profesionales? Uno de los argumentos. Después, han dicho, durante la crisis del 2002, la caja de profesionales le prestó plata al Estado y nunca lo reintegraron. La dictadura se le puso. La dictadura nos sacó plata y nunca se reintegró. Pero estamos hablando de volúmenes de dinero, 40 millones de dólares, no 2 pesos. Eso no es así. ¿No es así? No. A ver, conmigo tienen una mala suerte. Yo soy testigo de la historia. Yo nací en el año 53. Y además hice 3 profesiones y trabajé de las 3 profesiones y además sigo trabajando. A ver, los escribanos también. La dictadura nos sacó 7 millones de dólares de aquella época. ¿Se imaginan lo que son? Serían 70 millones de ahora. Y probablemente los profesionales estén haciendo ese cálculo. Nos sacaron 4 millones y ahora son 40. Bueno, pero nosotros en dictadura, nosotros podíamos haber hecho un juicio y recuperarlo, pero eso lo tenía que, o no, pero tenía que tratar, tenía que pagarlo otra vez la población uruguaya. Para los escribanos y los profesionales fue una decisión de la época, decir, bueno, en dictadura nos sacaron plata, no vamos ahora a hacer un juicio porque en definitiva termina pagando la población. Primer tema. El otro argumento del IAS. Sí, yo acabo de hacer ayer la declaración jurada del IAS, me lo hicieron quienes me ayudan, porque yo estaba en sala, y les puedo garantizar que estoy muy enojada. Porque por 2 jubilaciones topeadas, como tengo yo, porque la del BPS está topeada, y la de la caja de profesionales, perdón, la caja notarial nos topeamos nosotros, hace casi 20 años, por eso la caja tiene casi 500 millones de dólares de patrimonio, y nos pusimos impuestos nosotros, a través del Ejecutivo, porque tiene que ser un proyecto de ley que emane del Ejecutivo, pero nosotros pagamos el 2% a los jubilados y 3% más de aporte a los activos con un patrimonio millonario en dólares, del cual todavía cerramos el 2024 sin déficit. ¿Por qué logramos eso? Porque nosotros nos fuimos recortando, desgraciadamente, nuestras jubilaciones, pagamos aportes, más aportes e impuestos sobre las jubilaciones, no nos importó el artículo 67 de la Constitución y dijimos, vamos a hablar la caja. Bueno, acá nunca hubo esa actitud por parte de nosotros los que somos profesionales. El IAS, nosotros ahora, ¿qué hicimos? Perdóname que quiero, porque la gente en la conceptual le queda más. En la ley dice que rentas generales, o sea, los contribuyentes, porque la plata pública no existe, es la que ponemos los que pagamos impuestos, o sea, todos, lo que hacemos es el equivalente al IAS se vuelca a la caja de profesionales. Por eso se aumentó el aporte de rentas generales. El equivalente al IAS, dice así la ley. Graciela, ayer te escuchaba en rueda de prensa después de que se aprueba en senadores este proyecto y aparecía una Graciela negociadora, conciliadora de alcanzar acuerdos con el oficialismo, o sea, muy sólida en la negociación, que es un perfil muy distinto al que has cosechado públicamente de ser muy combativa, sobre todo en redes sociales, pero no solo, de ser como muy fuerte con tus comentarios. Y me interesa saber cuál va a ser el perfil que va a predominar en este quinquenio. Y te lo pregunto porque el Partido Nacional se ha quedado sin negociadores fuertes adentro del Parlamento con la salida de Gustavo Penades en el quinquenio pasado. ¿Cuál va a ser la Graciela que Yo va? negocié el lugar, yo quedé como negociadora después de la salida de Gustavo Penades. ¿Vas a ocupar la ese que lugar? negoció, lo puede decir la coalición, otros compañeros también, no solamente yo, pero yo fui negociadora del gobierno con la ley de medios, ya que a ustedes les importa mucho, con la ley de plataformas, con varias leyes, la negociadora fui yo, porque era con otros, reitero, con otros compañeros. Yo soy la coordinadora del Partido Nacional desde que se fue Penades. Ahora somos con Camí 2, porque Carolina Cose pidió que fuéramos 2 los coordinadores. Yo soy la misma persona. Yo soy muy negociadora cuando tengo que serlo y muy confrontativa cuando tengo que ser. Bueno, justamente. O yo considero que lo tengo que ser, me equivoco, obviamente. Y no digan redes sociales que yo tengo solo Twitter nada más. El tema es así. Si yo me encuentro, nosotros nos encontramos como coalición, pues yo no negocié por mí, negocié por la coalición, negocié por el Partido Nacional, reitero, no solamente yo, Sergio Botana, que también tiene un perfil bastante confrontativo, ese fue el otro negociador por este tema. Si nos encontramos con un equipo económico, con el ministro Gabriel Odone y el subsecretario Martín Valcorba y sus colaboradores, que lo que quieren es negociar, que lo que buscan son soluciones, y así nos van a encontrar. Ahí nos van a encontrar. Bueno, bien. Ahora, si hay confrontación,
les doy grado 5 de confrontación. Vamos a hablar de grado 5 de confrontación. Bien. Eso es lo que hubo en la elección del fin de semana pasada dentro del Partido Nacional, después de que se conoce el resultado. ¿Cómo hace el Partido Nacional para surcir su unidad interna después de manifestaciones tan específicas, tan álgidas en torno a la elección de yo debo haber Delgado? estado en otra convención, lo digo de verdad. Y soy de las personas que he dicho cosas de los errores que se cometieron en la campaña desde el principio. Yo me opuse a muchas cosas desde el principio y lo dije, poco, pero lo dije. Porque después el presidente Luis Lacalle Pou, el expresidente, nos pidió que después de las elecciones municipales, entonces yo, como soy luisista, le hago caso en algunas cosas, pero en general le hago caso. El tema es, todos los partidos tenemos distintos sectores. La derrota fue muy fuerte, nos pegó muy fuerte. Sobre todo, y hablo a título personal, pero hemos tenido conversaciones privadas con compañeros sobre todos los resultados del balotaje. Yo tenía cierta presunción que no nos iba a ir bien después de las internas, pero en octubre no nos fue tan mal, votamos 90.000 votos arriba, y en noviembre a mí lo que me impactó fue la diferencia. Claro. Y estamos en ese análisis. Después, el otro día en la convención, sinceramente, miren que yo soy muy cruda para decir las cosas y además las digo de frente a mis compañeros. Por mi autocrítica y a mis compañeros. Miren que no fue lo que efectivamente se cree. Yo si no lo hubiera visto después en la televisión, me dicen que miento. No, yo no miento. Y yo no le oculto a mis compañeros las cosas. Pero lo que se vio, se vio. Se vio, pero a mí me sorprendió. Porque hay una cosa que me decía ayer, porque tuvimos tiempo, un poco, mientras se redactaban los artículos por parte del Poder Ejecutivo algunos, y esperar además el mensaje del Ejecutivo para conversar. Estas cosas siempre están entre el Partido los nacionalistas sobre la mesa. Esa gente que se ve irse, yo no los reconozco como convencionales, yo soy convencional, me parece que es gente que estaba detrás de las vallas, pero no fue una cosa demasiado, de verdad, yo más me di cuenta cuando lo vi en la televisión, pero que hay un problema interno, sí. Ahí va. Hay un problema interno, hay distintas corrientes, hay una persona que es más confrontativa con el gobierno, como es Javier García, que son sus características, con su grupo, y Álvaro Delgado, que es más negociador o contemplativo, no sé cómo decirlo, porque yo estoy con Álvaro, se imaginan que yo soy muy confrontativa. En el informe de Licandro que se filtró, que es sumamente crítico, aparecen varios cuestionamientos a modo de aporte que lo hace de manera muy cruda, poco romántica, ¿no? Sí, yo no diciendo las cosas como son. No habría que no tenía edulcorar. los números, pero casi. Un enfoque, uno de los puntos que pone sobre la mesa es la elección de la fórmula. Bien. Y otro que pone es la diferencia de percepción interna entre los miembros del Partido Nacional acerca de cómo se percibía al gobierno y lo que pasaba en realidad. Y un poco está apoyado por lo que tú decís, la diferencia de votos en el balotaje. ¿Concordás con este informe? A ver, es un informe que es técnico. Yo estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo con la elección de la fórmula, pero yo lo dije el 30 de junio de noche. Fue público y notorio que yo no subí al estrado. Sí. Y que además hice declaraciones medio fuertes a los 48, 72 horas. Yo no estuve de acuerdo con la elección de la fórmula, no estuve de acuerdo sobre todo además con la forma que se eligió, no se nos consultó a los que estábamos más cerca. Y eso influye, porque cuando tú te sorprendes o esperás que el candidato o la candidata sea otro y te encontrás con una persona que no esperabas. Pero no te llegó a decepcionar Álvaro Delgado, sí, por eso. No decepcionar no es la palabra. Sí me enojé, mucho. Y perdí en gran parte, en ese momento, confianza. Lo que pasa es que yo creo que la gente se equivoca y todos los que trabajamos y tenemos determinados desafíos nos equivocamos y acertamos. Yo creo que no es cuestión de hacer carnicería con Álvaro Delgado, porque después de todo hay algo que los demás integrantes del comando, donde están todos, yo no lo integraba, pero sí mis representantes, bueno, Álvaro, Javier, José Luis Falero, Martín Lema, estaban todos en el comando. Entonces, cuando Licandro da sus informes y que no le daban bolilla al informe, era todo el comando. Entonces, yo no es por defender a Álvaro, porque Álvaro a veces en broma me dice, ¿me vas a seguir rezongando? Porque, reitero, yo soy muy directa para decir las cosas. Hay que hacer lo que nos pidió Luis,
con amor, con afecto, no tratando de sacar facturas con los compañeros, ni haciendo una carnicería de nadie. Y fue el mensaje de Luis el otro día en la convención. El proceso de autocrítica tiene que ser claro, serio. Graciela, exacto. una pregunta, porque ayer, por ejemplo, la analista política Mariana Pomies decía que Sí. de alguna manera desde el gobierno no se supo ver que había disconformidad con el gobierno por parte de la gente, que es como simplificar, decir, la responsabilidad de todo la tiene la fórmula, la tiene la yo no lo campaña, simplifico. en realidad No, la yo creo que- disconformidad, porque digo, ¿cuál fue la consigna? Reelegir un buen gobierno. Y bueno, de alguna manera se dice, bueno, lo que la gente no vio fue un buen gobierno. Bueno, no, yo no creo tampoco que haya sido así. Que me disculpe Mariana, que a veces es bastante sesgada en sus apreciaciones. Y si lo digo en la cara, no tengo problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente entendió, después de bastantes años de reforma de la Constitución, que en octubre se elige el Parlamento. Y en octubre es donde más se evalúa el gobierno. Porque la prueba está. Nosotros perdimos mayoría en el Senado porque no votamos juntos, bajo el mismo lema, pero en realidad sacamos, reitero, 90.000 votos más. Entonces, ¿qué pasa en noviembre? En noviembre la gente ya entendió que se elige la fórmula. Porque entonces yo me gustaría escuchar a todos los analistas decir qué pasó con Daniel Martínez y Graciela Villar. Es decir, ¿la gente no evaluó bien el gobierno del Frente Amplio? No, no lo evaluó bien. No sé, yo no soy tan... a ver, estos estudios de opinión... A ver, se necesita bastante. Yo soy profesora de historia, egresada del IPA de la época que nos enseñaban realmente historia. Entonces yo lo que veo es que hay fenómenos que son colectivos que hay que tener un poco más de cautela A ver, para Graciela. evaluarlo. Yo lo que creo es que sí, determinadas cosas de repente no se evaluaron, que hayan impactado más o no en la gente, pero no olvidemos que el Frente Amplio es un aparato electoral, es una coalición, pero tiene un aparato electoral muy poderoso y además que el FAPIT, porque yo no lo digo por ofender a nadie, el aparato del Frente Amplio es el PIT-CNT y el Frente Amplio. Y eso influye mucho. Casi le pasa lo mismo en el 2019. Ganamos por 35.000 votos la coalición. Entonces ahí no funcionó el aparato, sí funcionó. Ahí no funcionó, en el buen sentido, el mano a mano, el boca a boca, Daniel Martínez perdió por 35.000 votos. Entonces, ¿no se evaluaba bien el gobierno del Frente? Yo qué sé. Graciela, hay que recordá cuidar un que poco las afirmaciones. Desde 2015 el país no crecía y en 2018 fue el peor momento de la inseguridad. Pero el Frente perdió por 35.000 votos. Está bien, pero perdió. Sí. A ver, pero perdió. Y creo que la evaluación de la gente quizás está vinculado con esos grandes temas que siguen apareciendo y que la gente se siente disconforme. La seguridad y la situación económica, Sin el duda. empleo, la incertidumbre. De cualquier manera hubo mejoras, ¿no? Yo no voy a repetir cosas que ustedes saben, pero hubo mejora en el salario real, mejora en el equilibrio fiscal, lo dijo el propio Done. Se encontró con una economía estable, después van afinando las cuentas y obviamente siempre hay desequilibrio. A ver, si la gente piensa que la situación del país se va a resolver en un periodo de gobierno, nosotros tuvimos menos de un periodo de gobierno como coalición, porque nosotros tuvimos 3 años de gobierno efectivo, porque los primeros 2 años se olvidan que hubo una pandemia, que no solamente que le costó al país mucho dinero, sino que a todos nos costó mucho dinero, sino que además nos distrajeron del gobierno. Y una oposición absolutamente irracional, sistemática y permanente de palos en la rueda. Yo levanté un video, ya que hablan de las redes sociales, un video, lo ven en mi muro de mi cuenta de Twitter, con algunos ataques que recibimos, lo levanté ahora, y no por casualidad lo levanté ahora. Bueno, pero la gente vota con el bolsillo también, En ¿no? gran Y parte, vos en gran hablabas de la parte. situación económica. En gran Evidentemente parte. que hubo gente que no percibió esa mejora. Pero porque la gente tiene, votó. vuelvo a repetir, la gente tiene que entender, y en eso me incluyo, tenemos que entender que no se cambia una situación económica de un país dependiente, de un país que está sujeto a los avatares de todo lo que está pasando en el mundo, de problemas que son estructurales del Uruguay desde hace décadas, con 4 o 5 años. Eso estamos, si no nos ponemos de acuerdo en eso, lo que sí yo lamento que hay algunas cosas en las que habíamos empezado a tener algunos avances, como por ejemplo mejoras en la educación, que ahora se retrocede. Y eso la gente no lo percibe en forma inmediata, lo va a percibir dentro de 10 años o 15. Graciela, Perdimos la educación en manos de los sindicatos otra vez, con lo cual cae el nivel de la educación.
El gobierno está enfrentando cuestionamientos por parte de la oposición por la falta de respuesta, así lo definen ustedes, estructural frente a las personas que están viviendo en la calle. Bueno, yo estaba el otro día, yo fui el lunes cuando vino, yo ya no sé cuándo vivo, hoy es jueves, el lunes o el martes vino el ministro Sibila a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados y fuimos algunos senadores a escucharlo. En realidad, vuelvo a lo mismo, son problemas estructurales, ¿no? Porque refugios hay, hubo y hay. El problema es que la gente tiene problemas de salud mental, problemas de adicciones que son muy difíciles de resolver al corto plazo. Yo comentaba cuando... Se entiende que aumentó la cantidad de gente sí, que vive en la claro. calle. ¿Eso les corresponde Miren, también acabo un mea de culpa? levantarme, yo vivo en el Prado, salir de mi casa y en la esquina de mi casa había 2 personas durmiendo en la calle, con una escarcha sobre los autos, que era impresionante, sí. los que quedan afuera, así que me imagino lo que habrá sido estas 2 personas. Bien, y el punto es... Pero hay refugios. Está bien, Lo que pero hay ahí es un problema de salud mental grave, seguramente, o de adicciones. creo que en eso lleva coincide tiempo. oficialismo y oposición, Sí, creo que claro coinciden en el diagnóstico. Yo creo que sí, Ahora, lo que sí- también hay una cuota de responsabilidad del gobierno del que tú A eres ver. parte, en que esto no se haya podido avanzar en esto. Vuelvo a lo mismo. Si en 3 o 4 años se piensa que se va a resolver el problema de la salud mental, de los suicidios, de las adicciones, es porque no entendimos No, pero que nada. aumente, Graciela. Bueno, pero los refugios están. Entonces, el problema es lograr que esas personas vayan a los refugios. ¿Por qué no van? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué tenemos que obligar a aplicar medidas compulsivas? Porque la gente tiene problemas de adicciones y de salud El mental. problema quizá no es que la gente vaya a los refugios, sino que la gente no termine en la calle, ¿no? O sea, es un Bienvenida paso al club, antes. bienvenida al club, sí. Yo ayer recordaba, sin querer tener discrepancias con el Partido Colorado, lo dije, si no tomamos conciencia que el Uruguay de la década del 50 se terminó y nunca más resolvimos las cosas de fondo, porque acá o resolvemos las cosas de fondo, vamos a seguir poniendo parches. ¿Está claro? El Frente tampoco fue... A ver, ¿quieren que yo me ponga crítica? Yo fui del Frente Amplio hasta el 2013. A mí no me van a decir, yo lo vi el proceso desde adentro. Tuvo 15 años de gobierno con mayorías absolutas y muy buena situación económica. Y terminamos con menos empleo, con problemas de informalidad, con los problemas que nos encontramos todos. Nosotros tomamos el gobierno y no teníamos ni siquiera los elementos básicos para hacer frente al COVID, porque los últimos 100 implementos para hacer los hisopados se los habíamos regalado a China en febrero, antes de asumir nosotros. Vamos. Entonces, yo no es que sea confrontativa. Lo que sí es cierto que nosotros estamos teniendo una actitud mucho más responsable. Nosotros no les estamos sacando facturas al gobierno, no hicimos una interpelación sangrienta al ministro Sibila. Lo llamaron, Fernanda Ausberg lo llamó a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara. Entonces, es otra cosa que hacer los caceroleos. Fíjense, yo levanté, y voy a seguir levantando, los caceroleos, los paros, todo lo que nos hicieron, las interpelaciones. Pero esto va más allá del relacionamiento entre Perdón, ustedes, no es entre es oposición una y gobierno. actitud de la oposición. Claro. Que nosotros Entiendo queremos ser punto, responsables. entiendo el punto, pero hay un problema que si no lo resuelven fuera del chisporroteo, la gente va a seguir viviendo en la calle. Es un problema, ¿saben lo que más retrocedió el Uruguay? Que ayer lo hablábamos con Constanza Moreira, porque ella es una mujer que entiende muy bien las cosas de fondo, y por eso nos llevamos bien. El tema es que hay posiciones ideológicas diferentes, ¿tá? Y eso no es chisporroteo ni peleas. Nosotros no somos en la Cámara de Diputados argentina, que ayer terminaron todos haciéndose de toda una vergüenza, ¿no? También está claro. Nosotros no somos eso. Entonces, hay posiciones ideológicas. El Uruguay estaba avanzando en una línea de basarse fundamentalmente en la libertad individual, en el esfuerzo de los emprendedores, con el apoyo del Estado, obvio que sí, porque el Estado siempre tiene que apalancar, pero no podemos estar en una postura de que queremos todo del Estado, que siempre recurrimos al Estado para que nos solucione los problemas, no, porque el Estado somos los contribuyentes que pagamos impuestos. Yo temo que lleguemos otra vez a esa situación.
Ejemplo claro es el tema de la seguridad social. Si la gente no reacciona y no se da cuenta que se terminó el sistema de solidaridad y de reparto y todo lo demás, no es que se terminó, lo estamos tapando con plata de todos. Y la plata que ponemos ahí es plata que no invertimos en cosas que son productivas. Graciela, gracias por haber venido. Gracias a ustedes estoy a las órdenes. Vamos a hablar de educación. A pesar del madrugón, estoy a las órdenes. Estás estoicamente aquí. Gracias sí, claro por, que gracias sí, de por haber educación, venido. por supuesto, que es lo que yo más quiero. Hablemos de educación.